Maricafé se abrió en el año 2018. Somos la primera cafetería con librería LGBTIQ de Argentina. Nos diferenciamos particularmente como propuesta de Maricafé por ser un espacio donde transcurre la gastronomía, donde también transcurre la cultura. Es un espacio LGBT inclusivo en todo lo que es política laboral también respecto a lo que es inclusión y derechos LGBTIQ+, un espacio laboral seguro, inclusivo, diverso y también divertido. Encontramos algo quemado que no entendíamos qué era y cuando vamos a ver las cámaras, ahí sucedió el espanto, digamos, de ver una llamarada enorme, como pueden ver en el video, que se infla, que después vuelven, que se quedan viendo. Eso fue terrible, se explotaba un vidrio y se quemaban las sillas y arrancaba un fuego que no se controlaba. Lo que hicieron, claramente, o sea, no les salió, buscaron hacerlo por el mismo daño per se y hasta el día de hoy esas personas siguen sueltas. No es casualidad que venga alguien, se prenda algo en tu local y lo empieza a tirar contra las ventanas. ¿Escuchó lo que les sucedió con la almohada que la incendiaron? Sí. Yo vine temprano, vengo a las 7 de la mañana y estaban recién ahí, estaban como con la policía ahí enfrente. Los había visto un poco más temprano porque me asomo al balcón a veces para respirar un poco de aire después que me levanto y... ¿Usted vive ahí enfrente Sí, de...? estoy ahí. Y nunca sintió ruidos molestos del lugar. ¿A qué le llamas molestos? No, porque el lugar recibió como varias denuncias de vecinos por ruidos molestos a la noche. ¿Ese bar? Sí. Sí, a veces me han puesto música, pero o sea, a mí no me molesta. Claro, no. O sea, hay vecinos que son muy jodidos, me consta. Para el día que hicimos el orgullo con el corte de calle oficial, con ciudad, etc., tuvimos 46 denuncias en un solo día, llamados de denuncias. Eso terminó también en fiscalía, que querían amenazar en levantar el evento, le llevamos el pase a costar el parlante, etcétera, bla. A la semana tuvimos 5 inspecciones de ambiental de ciudad, después tuvimos de la Dirección de Control AGC, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, después también tuvimos bromatología, después también tuvimos sindicato y después también tuvimos una más de comuna. En casi 15 días tuvimos todo ese transcurso de días. Y bueno, fue decir, bueno, acá estamos, ¿qué sucede? Mostrar, nuestro papel está todo en orden, o sea, literalmente nunca nos han encontrado un ruido molesto, o sea, nunca, en 4 años. Entonces, ¿qué entienden ellos por ruidos molestos? Es visibilidad molesta, no son ruidos molestos. Y vienen obligados, la ciudad viene obligados por el Poder Judicial. La denuncia queda archivada, nunca se le informa a la ciudad sigue viniendo, se arma un lío. ¿Cuándo déjenme laburar? Siempre estamos conviviendo con las denuncias constantes y las molestias de algunas personas que vienen. También por volúmenes así que casi ni se escuchan. Este lugar ha tenido problemas cuando se celebraron los días específicos que son de la comunidad. Se cortaron la calle, la música muy fuerte, hubo quejas de los vecinos, vino la policía, cortó la calle y tomaron toda la calle, se sentaron hasta altas horas de la noche. Los ruidos eran muy fuertes, siempre la música, inclusive dentro del lugar si vas a tomar algo, los ruidos, es un lugar muy pequeño para tener este tipo de negocio. Lo hacen solo por lo que representan y no por lo que debe representar el ruido en realidad. Si la gente está divirtiéndose, no está haciendo nada malo. Es como un espacio súper sano. Y al principio, cuando llegaron, hacían shows con travestis, yo lo único que escuchaba era la música y veía la preparación y todo eso. Pero no sé qué. ¿Es una molestia cotidiana, digamos, o solamente de los fines de semana, a la noche? No, ¿Actualmente sigue así? En realidad ellos todos los días tienen abierto. Los fines de semana es cuando se incrementa más el ruido, pero los vecinos no tenemos por qué bancarnos esto, porque no puede ser. No puede ser que la gente no pueda dormir, no puede ser que la gente pueda escuchar ruidos, gritos, porque hay gritos también, ¿viste? Gritan. Que nos puedan hacer cerrar no, porque me van a sacar muerta, como yo siempre digo.
O sea, no es mi deseo y yo no hice un viaje tan largo con tantas crisis, con pandemia, con tantas cosas que pasaron para decir voy a cerrarlo. Si nos quieren cerrar, vamos a dar batalla a muerte. Les molesta los colores, les molesta todo eso. Hay mucha gente que les molesta. La gente piensa que pertenecer al orgullo es quitarle identidad como país. Y en realidad el orgullo representa una comunidad en general, a todos. El odio está basado en totalmente ignorancia. Vamos a ser llanísimos y llanísimas, entendido. Hoy están tomando un rol mucho más protagónico, pues están envalentonando bastante. Insisto, para toda la comunidad LGBT hay que meter denuncias a morir, para que sepan que tienen unas consecuencias y que tienen también un proceso judicial también por eso. No suman en nada, literalmente no suman en nada, ni siquiera para un debate suman. Recontrabancamos a Mari Café y cualquiera de vecinos retrógradas que les importa más esto de qué es lo que están representando y no que no están haciendo nada malo ni todo lo bueno que involucra que haya un café así acá, en una zona tan turística en la que cualquier persona se sienta bienvenido, qué sé yo, que es un espacio súper seguro para la mayoría de las personas y que no todo el mundo lo ve así, es un garrón en realidad. Hagamos un comparativo de cuántas denuncias hay en los comercios LGBTIQ y cuántas denuncias hay en el mismo tipo de actividad no LGBTIQ+. A ver si tenemos estadísticas concretas y nos damos cuenta que claramente entender el mundo LGBT es más complicado porque si no tenés herramientas jurídicas, legales, contables, etcétera, se te embarra todo y puedes ahogarte o puedes decir cierro, me cansé. Suelo decir que las verdaderas revoluciones, las que duran y perduran en el tiempo, nacen y brotan en el terreno de la cultura, del amor y del respeto al otro. Y que desde ahí realmente va a ser todo para adelante. Todo lo demás, no.